Vámonos al capítulo 5 de Primera de Juan, del verso 1 hasta el verso 5. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 hasta el verso 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son agravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, podríamos sentarnos, irnos a casa. ¿Ah, que sí? Clarísimo, ¿no? Este texto bíblico. Y Juan, la primera carta, habla del amor. Todo del amor. Amor a Dios, amar a nuestros hermanos. Y podríamos decir que nosotros estamos cumpliendo con ese mandato. ¿Ah, que sí? Yo no sé si tú amas a tus hermanos, a todo lo que alaban, glorifican el nombre del Señor. Yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? Porque nos amamos unos a otros y porque amamos a Dios. Entonces podríamos irnos a casa porque ya estamos obedeciendo. ¿eh? Pero es bueno, hermano, indagar un poco. ¿Qué es lo que Juan quiere decir o quiso decir con estos textos bíblicos? Juan se repite mucho, igual que yo. Yo me repito mucho. Pero a través de la repetición, algo se nos tiene que quedar, ¿verdad? En nuestra mente. Es posible que se nos olvide más de la mitad de lo que nosotros hablamos, pero algo se nos tiene que quedar. Y Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que cree. Y termina el verso 4 diciendo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Creer y vencer. Dos palabras que en esta mañana yo quiero que se nos quede en nuestra mente. Eso se te puede quedar, ¿verdad que sí? ¿Puedes repetirla conmigo? Creer y vencer. Dilo, creer y vencer. Dos cosas que toda persona que crees en Jesús tiene que tener. Dos requisitos que toda persona debe de cumplir. Creer. Y podríamos salir a preguntarle a la persona que de ahí fuera del pueblo: ¿tú crees
en Dios? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Es posible que muchas personas te digan, no, yo soy ateo. Pero aparte de repetir la palabra yo soy ateo, le van a echar la culpa ¿a quién? A Dios de todo lo que está sucediendo. Y entonces, ¿por qué razón yo tengo que echarle la culpa a alguien que no existe? Qué controversia, ¿no? Esto es absurdo. Que yo le eche la culpa a una persona que no ha nacido y que su nombre no existe. Y si Dios no existe, y si yo creo que Él no existe, ¿por qué yo le tengo que echarle la culpa? Esto es absurdo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir a toda seguridad que no hay ateo. Que lo que hay personas que no quieren cumplir y someterse a la autoridad de Dios. Eso sí podemos decir. Personas que no se someten a Dios. Escucha, ¿qué es creer? Creer es estar convencido que lo que se está diciendo es cierto, es veraz. Dice la Biblia que los demonios, ¿qué hacen? Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno. Y él dice, bien haces. Bien haces, porque Dios es uno. Dios no es muchos dioses, como creían los paganos. Dios es uno. Lo dice la Biblia. Escucha, Israel. Jehová tu Dios uno es. Eso está en el mandamiento, ¿no? Dice Santiago, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oye, los demonios creen, pero ¿cuál es la creencia que tienen los demonios? Los demonios solamente creen que Él es el Hijo de Dios. Lo reconocen, pero de ahí no se mueven. Hasta ahí ellos llegan. No hay un cambio, no hay una transformación en ellos. Ellos no se arrepienten. Ellos solamente creen y tiemblan, tienen ese temor, porque saben que es el único que le puede decir, vete a la profundidad del mar para hacer desechos allí. Pero ¿qué es lo que Juan quiere que nosotros entendamos? Creer que Jesús es el Cristo no es solamente decir yo creo. Yo, en mi opinión, en mi pensamiento, en mis decisiones, yo digo ser cristiano es algo más que decir yo creo. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. Tiene que haber algo más que eso, que decir yo creo. Yo creo que Él existe. Eso no es suficiente, hermano. Tiene que haber algo en la profundidad de tu corazón, una convicción que te asegure que en realidad Él es. El apóstol Juan no lo decía por decirlo, sino porque él estaba convencido. Él estaba convencido totalmente. Él lo había visto, había vivido 3 años de ministerio con Jesús y él estaba seguro que todo lo que Jesús hacía era porque la deidad divina del Dios
estaba en él. Marcos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 10, nosotros encontramos aquí algo que nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, capítulo 5, verso 1 y 10. Escucha aquí, Jesús llega a la ciudad de Gadara. Y él está aquí. Cuando Jesús empieza a caminar, le sale un endemoniado. Dice, versículo de capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre tenía superpoder, más que Sansón. No había cadena, no había hombre que lo pudiera dominar. Verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos. Oye, no con un grillo, dice en plural. Con grillos. ¿Y qué más sigue diciendo? ¿Y qué le sucedía? Más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea que lo que había dentro de ese hombre conocía de lejos esa entidad que había en quién, en Jesús. Reconocía y creía que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Entiende eso? Una vez que Jesús bajó del barco y empezó a caminar, yo no sé a qué distancia estaba el sepulcro, el cementerio, porque vivía allí en el cementerio, allí tenía su morada. La Biblia no dice cuántos metros, cuántos kilómetros había. Pero una vez que Jesús pisó tierra, que se bajó del barquito, este endemoniado se le activaron las antenas y detectó que ahí había algo sobrenatural, muy diferente, un poder superior a él. Salió corriendo dando voces. No me atormente. ¿Pero por qué Jesús le tenía que atormentar? Si el que estaba atormentando era él. Pero él reconoció que Jesús estaba ocupando su terreno. Luego lo va a ver, no me lo estoy inventando. Vamos a seguir leyendo qué dice. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea que no solamente vivía en ese sepulcro, sino que andaba, porque lo dice en plural,
los sepulcros o quizás era en un solo cementerio y ya estaba donde quiera que había una tumba, no lo sé, pero aquí está pluralizado. Yo no quiero quitarle ni añadirle a las escrituras. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Oye lo que dice, qué atrevido. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Le está pidiendo en el nombre del Dios Altísimo que no se metiera con él, que lo dejara en paz. Escucha lo que dice el versículo 8. Porque le decía, porque él sabía que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Él eso lo sabía. O sea, reconocía que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y sabía que Jesús lo iba a hacer. Escucha bien. Versículo 9. Y le preguntó, Jesús le preguntó a él, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. En este hombre no había un espíritu. En este hombre había una legión. Ahora yo quiero que tú me digas a cuánto es igual una legión. Habían soldados, habían capitanes del ejército, habían generales del ejército, que ellos tenían una centuria, un centurión, o eran legionarios. Centurión era una persona que tenía 100 hombres a su cargo. Pero una centuria es igual a 60 centuriones. 60%, 6,000 demonios. Él dice, legión me llamo. Una legión es igual a 6,000. Escucha bien lo que había dentro de este hombre. Era algo sobrenatural. Con razón no podía nadie contenerlo. 6,000 demonios, mucho. Este hombre estaba a reventar. Esto daba miedo. Pero todos estos espíritus que había en este hombre reconocían y creían que él era. Pero ese creer que había en ellos, no le hacía ser salvo. Ya Dios lo había desterrado porque ellos se rebelaron contra Dios y Dios lo desterró junto con Satanás. ¿Lo entiende? Su creencia no le hacía volver a hacer un cambio de sentido. Arrepentirse, ¿sabe lo que es? Hacer un cambio de dirección. Levanten la mano los que saben conducir. ¿Qué es hacer un cambio de sentido? Tú vas en una dirección y luego encuentras una señal que te hace un codito así. Y ya tú entiendes que ahí tú puedes hacer un cambio de sentido. Te sube, da la vuelta, puede ser encima o bajo, puede subir por un puente o puede ser por debajo de un puente. Hace un cambio de sentido y vuelve en dirección contraria a donde tú ibas. Arrepentirse es hacer un cambio de dirección. ¿Lo entiende?
Cuando tú venías de tu casa, tú venías en sentido contrario a tu casa, pero te has devuelto por el camino y ha dicho, me vuelvo otra vez a casa. Ha hecho un cambio de dirección, te ha vuelto a casa. Eso es arrepentirse. Cuando tú te arrepientes y tú crees en Cristo Jesús, tú haces un cambio de sentido en la dirección que tú ibas al infierno y has vuelto en dirección a la vida eterna, a la gloria eterna que Dios tiene preparada para ti. Y si tú has hecho ese cambio de sentido, tú no puedes volver otra vez. ¿A dónde? A las cosas del mundo de donde tú estabas. Porque entonces sería hacer otro cambio de sentido. ¿Lo entienden, no? ¿Qué es lo que Juan está diciéndonos en esta escritura? Creer es más que palabra. Es algo que tú tienes que estar convencido, es algo que tú tienes que aferrarte con toda tu fuerza en Él. Quiero decirte que hay muchos con el pensamiento de la nueva era que dicen que Jesús tenía el espíritu del Cristo. Yo no sé si tú eso lo has escuchado. A muchos que dicen que Jesús no era el Hijo de Dios. De hecho, afirman que a quien crucificaron fue a otra persona que no fue a Jesús. Que pusieron a alguien ahí que crucificaron y que todo ha sido inventado. A Jesucristo, la nueva era lo pone en el mismo lugar que a Confucio. ¿Sabe quién fue Confucio? Un filósofo. Un filósofo. Lo ponen en el mismo lugar que Mahoma, en el mismo lugar que Buda y algunos modernos de nuestra era. Filósofo. Otros dicen que él fue un revolucionario. ¿Lo sabía? Él tenía el espíritu de Cristo. Y Juan, que eso es lo que está diciendo, asegurando, Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aún los demonios lo afirman. Él es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué cosa? Y nosotros queremos cambiar. Cambiar la verdad por acomodarla a nuestros pensamientos y a nuestra forma de vivir. Porque es más fácil yo acomodarlo a mi manera que yo someterme a lo que Dios está diciendo. Esto es un error tremendo, hermano. Creer en Jesús es estar persuadido, es estar convencido, es arrepentirse, dar el cambio de sentido. Seguir en poseer. No podemos detenernos. No podemos paralizarnos. No podemos, hermanos, hacer lo que hacen los demás. Nosotros tenemos que ser diferentes. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Muchas veces me habrán escuchado decir este verso. Y tenemos que repetirlo muchas veces, hermanos. Porque el ser humano tiene una mente muy limitada y se nos olvidan las cosas. Aquí el escritor de los Hebreos capítulo 11 está mencionando a los héroes de la fe.
Pero aquí él hace un paréntesis. Y él dice, pero. Y cuando tú en la Biblia estás leyendo y dice, pero, tienes que pararte. Y tienes que ver qué es lo que está sucediendo. Porque ese pero te va a abrir un paréntesis de algo. Antes de leerlo, yo quiero decirte que, por ejemplo, tú vas a coger un préstamo por semana. Eso ya lo entendemos todo. Vas al banco a pedir un préstamo y te van a pedir que tienes que llevar documentaciones que sirvan de garantía para ellos darte ese préstamo. Y tú lo llevas. Vale, tiene un contrato fijo, tiene una buena nómina y todo eso. Bueno, perfecto. Mire, usted es un candidato que cumple todos los requisitos, pero usted tiene muy poco tiempo en esa empresa, así que no le podemos dar el préstamo. ¿Lo entiende, no? De repente te dice, usted cumple todos los requisitos, tú te estás alegrando, te dice, oh, ya me lo van a dar, entonces viene el pero. Pero, ¿lo entiende qué es lo que aquí el escritor está diciendo? Está hablando, empezando a hablar que es la fe, y luego aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Toda persona que cree tiene que tener la fe, la convicción, estar seguro que Él es el Salvador. Sigue diciendo, porque es necesario, oye bien, porque se hace necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él es real, que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Tú tienes que estar convencido, seguro, de que tú has hecho un cambio de dirección. Si tú solamente lo has dicho de labio, tú lo has dicho con tu boca, que Él es Jesús, que tú crees que Él es, eso no es suficiente. Usted tiene que estar convencido que ha cambiado. ¿Entiende eso? Creer que Él es el amor que aquí Juan está refiriéndose amor a Dios y guardar sus mandamientos es el segundo paso que un cristiano tiene que dar. Tú ama a Dios porque Él te amó primero. El amor se manifiesta cuando nosotros amamos a los hermanos. No importa su condición, aquí la Biblia no te está dando una condición para tú amar a esa persona. Tú tienes que amarlo porque Dios también lo ama. ¿Lo entiendes? Porque Dios te ama a ti, Dios ha puesto amor, ha derramado de su amor en ti y tú tienes que amar. No importa que sea mentiroso, no importa que todavía tenga vicio, no importa que todavía sea chismoso, no importa que todavía te estén metiendo en problemas a ti, no importa que él se esté metiendo en problemas con los demás. Tú tienes que amarlo. Y si tú lo amas, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Aconsejarlo y decirle, ya tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Es un proceso. Aquel que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Amén. En ti.
Esto es un proceso, hermano. Y nosotros tenemos que ir en ese proceso. Hay veces que nosotros pensamos que lo tiene que hacer ella. No. Tú, es verdad que tienes que tener deseo. Dios pone el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo pone en ti el querer y el hacer. Amén. ¿Tú quieres? Tú puedes. Amén. ¿O no? Amén. Mi padre siempre decía que el que quería de la noche hacía el día. El que quiere facilita los medios, ¿o no? ¿Ah, que sí? Así Sí, es. facilita los medios si quieres. Ahora, si tú no quieres, tú vas a poner todos los pretextos para que no se haga. Así es. Amén. Pero si tú quieres agradar a Dios, tú vas a buscar los medios necesarios para agradarle a Dios. Amén. Ya no hay excusa para nada. Tú quieres poner como excusa, yo no sé leer o yo no puedo leer. La Biblia ahora está comentada en audio. Está dramatizada. Que tú solamente tienes que descargarla y pinchar y ponerte unos auriculares si quieres. O poner el móvil en altavoz y tú estás haciendo cosas y estás escuchando la Biblia. O sea, ya no hay excusa para nada. Si tú quieres, tú puedes leer la Biblia. Escuchándola. Solo la tienes que descargar. Así es. Amén. Un cristiano que no ama a Dios, ni guarda su mandamiento. Esto es duro lo que yo te voy a decir. Tú no te enojes conmigo, luego no me mires más. Si tú no amas a Dios y tú no guardas sus mandamientos, tú eres de poca utilidad en la iglesia como cuerpo de Cristo. Tú no has encajado, tú no has entrado al cuerpo de Cristo. Tú eres una pieza que todavía no está encajada. Esto sería muy duro, pero es así. Yo no quiero refrescarte los oídos, porque yo no quiero que tú te pierdas en el día del juicio. Yo quiero que tú vayas a ver dónde. Al cielo, a la vida eterna. Amén. Amén. El que ama a Dios y ama a sus hermanos y lo ve cometer error y no lo corrige, será más culpable que el que está cometiendo el error. Por cuanto ya tú lo sabes. Ahora tendrá el pecado del otro, más tu pecado. ¿Tú lo sabías? ¿No lo sabías? Muchas veces no queremos corregir, muchas veces no nos dejamos corregir. Y esto sí, hermano, que es un error tremendo. Esto sí que es un fracaso. Hermanos, cuando nosotros nos aceptamos a Dios, nos sometemos a Él y guardamos sus mandamientos, nosotros hacemos lo siguiente. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 1. Esto sí que lo conocemos, ¿no? Conocemos la historia de Daniel, ¿verdad que sí? Daniel, capítulo 1. Este hombre, junto con 3 de los que escogieron para llevarlo cautivo a Babilonia, tomaron una decisión. Y no es porque solamente ellos eran 3 los que llevaron cautivo, no, dentro de ellos habían muchos. Pero solamente 4 de los muchos que llevaron tomaron una decisión de agradar a Dios.
Y no te voy a empezar del versículo 1 porque yo quiero que tú lo leas cuando tú estés en casa. Yo te voy a empezar en el versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escucha bien. Estos 4 hombres, representados por Daniel, tomaron una decisión de no ¿qué? Contaminarse. ¿Y por qué se iban ellos a contaminar comiendo de la comida del rey? Si era la mejor comida. Si muchos quisieran estar en el palacio comiendo con el rey, dándose ese buen banquete, buena carne, buenos alimentos, bueno vino. ¿Y por qué se iban ellos a contaminar? Estos hombres tenían conocimiento del Dios Altísimo. Estos hombres conocían a Dios, guardaban sus mandamientos y sabían que en el palacio del rey todos los días se hacían cultos a los dioses, a los ídolos. Y la comida que había allí era una comida dedicada a los ídolos. Por eso ellos dijeron, no queremos contaminarnos. Será buena comida, pero para nosotros eso es una basura. Es la peor comida que hayamos podido comer. La sociedad, el sistema, nos quiere llevar a nosotros a que entremos a lo que ellos están haciendo. Y todos estos días, cuando yo escudriño las escrituras, me dice, no sea igual que ellos. No entremos, hermanos, en los planes del enemigo. Serán buenos, serán muy cómodos, serán muy fácil, pero cuyo fin es un camino que lleva a la perdición, a la muerte eterna. Cuando tú intentas ser diferente, te ven un bicho raro, pero cuyo fin es agradar a Dios. Es agradable a Dios y Dios es quien te va a bendecir. El que estaba a cargo de darle los alimentos a Daniel y a todo lo que habían escogido para servir al rey. Tenía miedo cuando Daniel le hizo la propuesta. Danos comida aparte. Danos legumbre para nosotros comer. Eso implicaba un compromiso para el cocinero. Eso implicaba también una muerte segura para Daniel y sus 3 acompañantes. Porque estaban desobedeciendo la orden del rey. El rey le había dicho que tenían que educarlo, tenían que enseñarle la costumbre, el idioma y tenían que comer la comida de él. ¿Entiendes eso? Estos hombres decidieron obedecer a Dios, cumplir los mandamientos de Dios. No adorará a otros dioses. Donde ellos estaban, ellos decidieron agradar ¿a quién? A Dios. Por encima de lo que les costara. Dice versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua
a beber. En vez de vino, agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Poca palabra. Si ve que estamos desnutridos y no damos la talla con lo que el rey está pidiendo, haz lo que tú quieras con nosotros. Estaban dispuestos a morir, hermano. Pero yo estoy seguro que la decisión que ellos habían tomado de agradar a Dios no lo iba a hacer devolver. Le costara la vida. En el versículo 14, consintió. Y le dieron a comer esas raciones. Dice versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales habían dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todos asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Una prueba de 10 días para comprobar si le iba a ir mal desobedeciendo la orden del rey, comiendo legumbres. Su rostro, léanlo, está ahí. Su rostro, yo no quería leer todos los versos por no cogerle tiempo, hermano. Pero yo se lo dejo de tarea que ustedes lo lean el capítulo entero. Su rostro eran mejores que los rostros de los que estaban comiendo la comida del rey. Esas 10 días de pruebas, Dios hizo que el rey lo encontrara 10 veces mejores, no que lo que estaban comiendo la comida del rey, no. 10 veces mejores que lo que estaban de muchos años sirviendo al rey, de consejero, de brujos y de adivinos. Dios le dio conocimiento. ¿Y por qué? Por obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por amar a Dios y obedecer su mandamiento. Cuando tú amas a Dios y cuando tú guardas su mandamiento, tú vas a ser exaltado por él. El enemigo tiene que ser avergonzado. Y la gente que no creen en Dios tienen que decir, este hombre, hay algo en él, en esta mujer hay algo diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a transformar. No viva una vida a media con Dios. Afirma tu fe en Él. En Juan, el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es aquel que vence al mundo? Lo hemos leído. El que tiene fe puede vencer al mundo. Dice la segunda parte del versículo 5. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el versículo 4
nos dice la fe de creer en el Jesús es la fe que vence al mundo. Hermano, en el capítulo 3 de Daniel, nosotros encontramos un relato maravilloso. Hacia los cristianos les es difícil de creerlo, mucho más a los que no creen en Dios. En el capítulo 3, aquí el rey Nabucodonosor hace una estatua grande. Y allí en esa estatua pone todos los dioses a que ellos adoraban. Pero allí estaba también la figura del rey. Y había que postrarse delante de esa estatua. Toda lo que vivían allí, no, del rango más alto hasta el más bajo, todo. Tenían que ir allí cuando el rey terminó la estatua para que la adoraran. Allí estaban estos 3 compañeros de Daniel. Estaban de pies. Estaban obedeciendo, haciendo presencia allí. Pero no doblaron su rodilla para adorar a esa imagen. Así que cuando vinieron al rey y le dijeron que estos 3 varones no se arrodillaban para adorar a la imagen, el rey se enfureció grandemente. Versículo 10 del capítulo 3. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. A ellos le cambiaron los nombres, le pusieron nombre de los dioses de allí de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice versos 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Y le preguntó, ¿es verdad que ustedes no se arrodillan a adorar a la imagen? Y ellos le dijeron, sí, rey. No vamos a postrar a adorar a esa imagen. El rey, enfurecido, le dice, pues ahora vamos a hacer sonar nuevamente la música. Y si ustedes no se postran a adorar, ¿quién será ese Dios que lo libre de mi mano? Ellos siguieron en su posición. ¿Por qué? Porque en la mente de ese rey había muchos dioses. Dioses de madera, dioses de oro, dioses de bronce, dioses de plata, de metales. Eso era lo que había en la mente de él. Eso era lo que él conocía. Pero estos 3 varones conocían a un Dios que no estaba en esa imagen. Conocían a un Dios que no estaba en la mente del rey. Conocían a un Dios que la nación de Babilonia no adoraba. Un Dios diferente. Y a ellos no lo movió su fe.
fue firme. Su fe permaneció. Nadie le hizo desviar. Y ellos le dijeron al rey: sepa tú, oh rey, que nos oiga nuestro Dios, o que nuestro Dios no nos escuche, a tu estatua no vamos a adorar. Se plantaron ante el rey. Así que cuando sonaron las bocinas, la música, no se postraron a adorar. Se quedaron allí parados. El rey rasgó su vestido con tanto enojo y le dijo a los soldados más vigorosos, fuertes que habían allí: échenlo al horno. Lo mandaron a templar 7 veces. Cuando esos soldados musculosos fueron a lanzar a estos 3 varones, esos músculos se deshicieron, se consumieron, se volvieron un carbón. Allí no había vigor, allí no había fuerza, allí no había estatura delante del Dios viviente. El calor que salió del horno lo consumió. Y estos 3 varones cayeron atados con toda su ropa dentro del horno. Dentro del horno había un ser que parecía a los dioses. Allí se paseaba. Allí estaba esperando a esos 3 varones. Allí estaba el Rey de Reyes, el Señor de señores. Allí estaba sentadito. O no sé si estaba de pie, pero estaba allí cuando el rey miró. No solo estaba viendo 3 personas. Estaban viendo, ¿sabe qué? 4 personas. Se asombró. Él tuvo que llamar a la multitud que estaba allí. Vengan para que vean. Hemos echado 3, pero hay 4. Aquí no hay 3. Hay uno que parece hijo de los dioses. Ellos no lo conocían. Ahora lo están viendo. Escucha bien. 3 hombres que no quisieron someterse. No quisieron unirse a la multitud, a su creencia, a su costumbre, a sus ideas. Esos 3 hombres hicieron que una multitud creyera en el Rey de Reyes, el Señor de señores. Estos 3 varones que no quisieron adorar a una imagen y su fe no lo hizo doblegar. Hermanos, estos 3 varones hicieron que ese rey enfurecido ahora pareciera un niño. Que su poder, que su señorío, que su creencia se desvanecieran dentro de él. Y todas las naciones y todo lo que creían en otros dioses ahora tienen que pregonar que el Dios de estos 3 varones es el Dios de todos los siglos, el Dios de todos los tiempos. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros podemos hacer para que nuestra familia, para que nuestros amigos, para que nuestros compañeros de trabajo, para que la sociedad entienda que están en un camino equivocado? El Dios que tú y yo servimos es el Dios de todos los siglos, el Dios que creó el universo. El Dios que transforma los corazones. El Dios que transforma nuestra creencia. Que cambia nuestra dirección y nos hace volver hacia Él. Ahora,
por 3 varones que temieron, que obedecieron a Dios y que tuvieron una fe firme. No solamente hace que una nación adore a Dios, sino que todas las naciones. Ahora el rey hace un decreto. Que sepan todas las naciones que el Dios de estos 3 varones es el Dios a quien se debe de adorar. A ese Dios de hoy en adelante es que vamos a adorar. Por decreto. Y el que no lo haga así será digno de muerte. Qué tremendo. A nosotros nos hace falta tener una fe firme. Una fe que crea. Una fe que haga que los demás también tengan que creer. Yo no sé si tú eres capaz de hacerlo. Yo no sé, hermanos, si tú tienes la fe puesta en Dios. De tal manera que nadie te haga mover. Con tal razón, Jesús dijo, el que no negare, el que no dejare, padre, madre, hijo, esposa, esposo, y viene en pos de mí, no será digno de mí. Deja todo lo que te ate, todo lo que te agobie, todo lo que te haga mirar atrás y céntrate en el Señor.